Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bueno, el día de hoy estamos muy contentas de tener aquí de invitada a una señora estrella. Claro que sí, estuve platicando con ella antes de empezar a grabar y sin duda es una mujer muy, muy inspiradora y que tiene realmente objetivos claros con respecto al tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Y que me encantaría que también las personas que nos escuchen conozcan más acerca de su labor, que ya decíamos por ahí 2 décadas no es poquito. Entonces sí, quiero que nos cuente un poco más acerca de Asociación Estima y bienvenida, señora Julia Raquel. Gracias, Sandra. Me alegra mucho que sea nutricionista, es la mejor noticia. Y especialmente, sí, y especialmente no centrada en peso, eso es lo mejor. Mire, desde hace ya muchos años no centrada en peso. Sí, eso la verdad es que es lo nuevo, es lo que está ahora, los nuevos descubrimientos para que la ciencia de la nutrición funcione. Si quieres te cuento un poquito de Estima. Claro. Bueno, nació 2004-2006, formada por un grupo de mamás y profesionales a quienes de alguna manera habíamos sido tocadas por los trastornos de la conducta alimentaria en el país y nos dimos cuenta que esto era un desierto, que nadie sabía sobre el tema, o si se sabía, pues porque la Lady Diane había tenido bulimia y la no sé quién anorexia, pero se creía que era cosa de artistas y de mujeres famosos. Entonces empezamos a ver qué se podía hacer en el país. Nos dimos cuenta que habían bastantes casos y pocos recursos para atenderlos. Que desafortunadamente no había el equipo multidisciplinario necesario, que está compuesto por psicólogo, nutricionista, médico que sepa del tema, psiquiatra y bueno, una gama de profesionales de la salud que conozca sobre el tema y que sepa abordarlo. Que si no lo saben abordar, el paciente se asusta y no regresa donde ellos. Entonces empezamos a trabajar, bueno, ¿y qué podemos hacer? Se nos ocurrió desde poner un centro, pero ¿quién lo iba a atender si no habían profesionales, etcétera? Entonces dijimos, bueno, tenemos que formar profesionales y tenemos que trabajar en la prevención. Porque lo más económico, menos doloroso y más efectivo es la prevención y la alerta y remisión temprana. Entonces empezamos a traer profesionales de afuera para que dieran charlas y poco a poco fuimos formando profesionales y simultáneamente haciendo actividades de prevención en colegios, en iglesias, donde se pudiera, y la carta informativa que tú has leído. Y poco a poco, con el tiempo, hicimos una red de profesionales que son de todas las ramas necesarias para el trastorno de la conducta alimentaria y a ellos remitimos los pacientes que nos llaman a nosotros pidiendo ayuda. O sea, el servicio que da Asociación Estima, digamos, al paciente o al pariente del paciente es que nos llaman, por ejemplo, una mamá, mira, estoy preocupada, quiero que me orienten porque mi hija no come o mi hijo come mucho. Entonces se les va diciendo que son los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades emocionales con serios efectos en la salud y que pueden llegar a ser mortales, que son tratables y se puede recuperar la persona con el tratamiento adecuado. Pero entonces este es el servicio que damos, guiar a la persona y le damos la lista de profesionales que nosotros podemos recomendar porque sabemos que se han certificado en TCA, que han tomado cursos, que tienen experiencia, que trabajan en equipo, el equipo es básico y los remitimos a ellos. Y en cuanto a prevención, pues seguimos haciendo actividades de prevención y afortunadamente pues hemos ido teniendo reconocimiento internacional, ya hemos hecho seminarios internacionales en el país,
Tenemos buenas relaciones con profesionales de verdad buenísimos a nivel latinoamericano y de Estados Unidos. Entonces ahí vamos capacitando gente y haciendo esta red. Y hemos hecho varios eventos como para dar a conocer los trastornos de la conducta alimentaria. Y lo que te estaba diciendo, lo último y lo que hemos venido planeando desde años, pero gracias a Dios lo logramos este año, un estudio de incidencia de riesgo de trastornos de conducta alimentaria en la zona metropolitana de El Salvador. Y quisiera ponerme a la orden, pues, quien quiera ayuda, me puede llamar con todo gusto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para las personas que están interesadas? Es Asociación Estima en Instagram, asocestima@gmail.com. ¿Qué más? Mi teléfono 7930-2452 y con gusto tratamos de dar respuesta inmediata. Sí. Y por supuesto hacemos actividades para promover que más profesionales se interesen en el tema, que para un profesional es un reto bien grande porque no es una enfermedad fácil, pero sí bien interesante y gratificante. Sí, y sin duda al escucharla veo cómo todo este tiempo ha sido tan enriquecedor para llegar al momento en el que se encuentran ahorita, porque toda esta forma en cómo se ha abordado y cómo ha trabajado la asociación no es exclusivamente brindar el apoyo a las familias o a las personas que padecen del trastorno de la conducta alimentaria, sino que también abocarse a la parte de los profesionales. Es decir, sí, necesitamos atenderlo, pero ¿quién lo va a atender? Exacto, no había quién. Entonces, el primer seminario o charla que dimos aquí, que trajimos a profesionales de afuera, llegaron padres de familia y se les contó que nos dimos cuenta que había un montón de gente que necesitaba tratamiento. Y un vacío profesional impresionante. ¿Y a dónde lo remitimos? Exacto. Entonces, mejor nos quedamos calladitas y vemos ¿cómo hacemos con el tema de los profesionales? Y luego empezamos. Pero para mientras, la gente que ha sufrido un TCA necesitaba. Entonces había una psicóloga que estaba aprendiendo y la nutricionista. Y ahí fuimos. Sí. La verdad es que fue empezar de cero y con viento en contra, porque había un montón de mitos y que las enfermedades mentales se esconden y que son cosas de la adolescencia. Entonces, pero sí, estamos contentas con lo que hemos hecho. Claro que sí. Y cada día hay más que hacer, eso sí. Sí, porque es un nuevo desafío constante y que yo le mencionaba hace un momento también, que de hecho toda esta labor que ustedes hacen, tanto a los profesionales que han formado como el equipo que tiene Asociación Estima, de hecho es una labor impresionante porque en su momento, yo en el año 2018 le decía, yo recibí esta carta informativa y me di cuenta de esta certificación en nutrición consciente que me abrió mi mente, por así decirlo, y que quitó una serie de mitos o que me hizo cuestionarme mi práctica en aquel momento, cómo yo podía abordar de manera más empática, pero siempre basada en evidencia, los problemas que pues tenían los pacientes, no necesariamente relacionados a trastornos de la conducta alimentaria, pero sí clave cómo prevenirlos, porque es cierto, un profesional que no está formado en trastornos de la conducta alimentaria por ignorancia, sí puede llegar a digo yo a crear un trastorno, pero sí a orillar a una persona que tenga cierta vulnerabilidad. Exacto. Puede ser el detonante. Correcto. Y sí, nos han tocado casos en que ya la persona hospitalizada con sonda gástrica y entonces está soltando a la nutricionista y buscando ayuda, pero ya hospitalizada y el daño es severo y costosísimo, doloroso, angustiante para los papás. Sí, imagínese llegar ya a esas fases pues del trastorno, porque como usted muy bien lo mencionaba, esto no es algo propio de la adolescencia o sí es que son temas o que es una persona quisquillosa, sino que hay ciertos signos que pueden pasar desapercibidos por desconocimiento, sobre todo de los padres, porque incluso en años
recientes, sí, bueno, yo como nutricionista he podido ver un creciente interés con respecto al ejercicio físico, a las dietas desde la perspectiva restrictiva o de que solamente esto es lo que debería comer para tener cierta apariencia física y que en edades más tempranas cada vez. ¿Cuáles han sido, digamos, las edades que ustedes han visto más prevalentes con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria que han llegado a su asociación? La verdad es que afectan a todas las edades, géneros, razas, etnias, nivel socioeconómico, etcétera. Pero digamos en el estudio que hicimos, el rango de edades donde habían picos eran de los 14 a los 17 años. Ya en las etapas, digamos, más tardías de la adolescencia. Pero sí nos han llegado niños de 4 años. Es que hay un trastorno que se llama ARFID que tiende a darles a los niños. Es uno nuevo que ha aparecido que ha aprobado el DSM-5 y es un trastorno en donde la persona le tiene miedo a la comida o al comer, pero no por razones de que quiere estar delgada son como trastornos de evitación sí, evita comer ciertas texturas y eso, pero es un trastorno de la conducta alimentaria. Y muchas veces los papás también son detonantes, porque vivimos en una cultura de dieta y de salutismo equivocado, y entonces la conversación durante el almuerzo o durante las comidas es que esto es malo, esto es bueno, que como me comí este postre voy a hacer 2 horas de ejercicio. Entonces, y todo gira alrededor del cuerpo o de la imagen corporal. Y entonces eso no está bien si somos mucho más que el físico que tenemos. Hay valores mucho más profundos y que nadie nos va a cambiar, ni con la edad, ni con la gordura, ni con la flacura, ni con la moda, ni con nada. Sí, pero ¿verdad? Lamentablemente en esta época se aprecia demasiado o se da una mayor valía a cierta forma física, porque ahora que usted lo menciona, por ejemplo, estas conversaciones durante el almuerzo, se tiende a ver incluso como un halago decirle a una persona, ay, hoy te veo más delgada. ¿Y qué has hecho? Porque ¿verdad que te ves diferente? Has estado haciendo dieta, has adelgazado, me gusta cómo te ves, o por el contrario, te estás viendo más gordito porque estás comiendo eso. Es que por ejemplo, pan dulce o muchas galletas, ya deja de comer eso. Ya es el tercero que te comes. Te estás viendo más... Nadie te va a querer, no vas a conseguir novio. Entonces, no. Tenemos que empezar por educarnos los adultos para no ser... Porque esa es una forma de bullying. Que el niño se esté comiendo, saboreándose la segunda manzana y que le diga, ya lleva la segunda manzana y te vas a hacer gordo. Mírate cómo estás. Eso hace sufrir al niño. Sí, y genera un temor, pues, a consumir ciertos alimentos o en general a consumir alimentos. Y en este sentido, con las charlas o las intervenciones de prevención que ustedes realizan como asociación, imagino que también con padres de familia y personas damos adultas. Charlas en colegios, generalmente a los padres de familia. Y los artículos que sacamos en la carta informativa también, o los posts que publicamos, donde hablamos del tema. Por cierto, la carta informativa que viene de este mes, que creo que sale mañana, habla de cómo hablar en familia, de qué decir y qué no decir no solo durante la comida. Porque hay muchos temas de conversación. Pues sí, y no darle mucha importancia a eso, a la apariencia física, al contenido calórico o nutritivo de las comidas. Si la comida no solo es gasolina, eso lo sabes tú mejor que yo. Sí. Es disfrutar, es compartir, es un montón de cosas más. Sí, el significado social de los alimentos, emocional, y que tal cual, no solamente desde la perspectiva fisiológica, porque esto se da mucho o lo escucho más a menudo en contextos de ejercicio o fitness. Sí. No, es que tenés que comer aunque no te guste. No importa si ya este plato es el
la quinta vez en la semana que te lo estás comiendo. Es que eso solo es la comida para los músculos, no importa que no te guste. Entonces es generar esa desconexión con los sentidos, con las demás necesidades corporales que hay por lograr cierto objetivo físico. Y eso es algo que sucede mucho en nuestros contextos. Pues, pero las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria, eso es lo que le pasa, que hay una desconexión en los sentimientos de hambre y saciedad. Entonces, cuando están en recuperación, tienen que reaprender a comer. Y además el cuerpo es sabio, por lo menos a mí me dice, cuando necesito potasio me dan ganas de comer tomates y bananos, ¿verdad? Hay que saber, yo creo mucho en el intuitive eating y realmente el cuerpo le dice a uno lo que necesita. Ay, no, no tengo ganas de comer huevos. Pues no como huevos, aunque me digan que son nutritivos y que tengo días de no comer. No, si hoy no quiero. Pero esa desconexión ocurre en etapas tempranas de la vida y hay diferentes razones. Esto lo conversábamos en la temporada anterior con una colega que es nutricionista pediátrica y es especialista en neurodivergencias. Entonces, porque ese también es otro tema, las neurodivergencias y bueno, los trastornos de la conducta alimentaria en su amplio espectro. En ese sentido, conversábamos de que, por ejemplo, antes de los 4 años o en esta ventana de tiempo se establecen muchas de las conductas alimentarias que en nuestra edad adulta vamos a tener. Claro, esto se puede modificar, se puede cambiar, no es que sea rígido. Sin embargo, estos mensajes de no te vas a levantar hasta que termines todo del plato o el niño decir ya no quiero, no, pero es que todavía hay comida y no la vamos a desperdiciar, eso es lo que empieza a generar una desconexión. Porque a los padres se les indica que ellos deciden dónde van a comer sus hijos o los niños y qué van a comer, en este caso, pero es el niño que decide cuánto comer, porque las sensaciones de hambre y saciedad son individuales y son subjetivas. Entonces, no puedo yo decir con esta cantidad tú te vas a sentir satisfecho, ¿no? Porque la capacidad gástrica es muy particular por la forma en cómo esta persona va a digerir los alimentos, justamente las necesidades corporales, las necesidades de la etapa de la vida de esta persona. Y en este proceso que también existen diferentes tipos de hambre y hay una que se llama hambre celular, que es la que usted explicaba, que por ejemplo, saber identificar cuándo el cuerpo necesita un nutriente en concreto, pero esta capacidad se desarrolla pues teniendo estas herramientas, este conocimiento y por ello es tan importante estas charlas que ustedes imparten o estas labores de prevención que se tienen, porque muchas veces las personas desconocen qué se siente tener hambre o qué se siente estar satisfecho. Por ejemplo, usted le puede preguntar a alguien y le va a decir, no sé, dolor o ruido. O cuando ya un vacío. No puedo comer. Pero es que cada quien tiene sus señales. Exactamente. Hay unos que sentimos un ruidito, otros sentimos un vacío, a otros nos duele el estómago, mareo, cuando tenemos hambre. Y la sensación de satisfacción también hay que saberla reconocer antes que sea muy tarde, ya nos duele el estómago. Que ya es la incomodidad. Sí. Entonces, sí es todo este tipo de, no más bien tipo, sino que todos estos elementos sí tienen un rol fundamental en los trastornos de la conducta alimentaria y que de hecho cuando lo conversábamos con Pablo y con Abby, que saludos, por cierto, cuando escuchen este episodio, llegábamos a la conclusión que sí, bueno, un trastorno de la conducta alimentaria tiene una relación evidente con los alimentos, pero no es el alimento como tal la problemática, sino que hay algo más profundo y complejo que debe abordarse y por ello lo que usted mencionaba y me parece muy relevante hacer el énfasis de tener un equipo multidisciplinario, porque un trastorno de la conducta alimentaria no puede ser abordado únicamente por una nutricionista certificada en este caso, sino que se requiere del apoyo de
un psiquiatra, si fuese el caso, un psicólogo clínico que pues también que tenga una certificación todos, sí, en trastornos de la conducta alimentaria, porque también en aquel momento hacíamos la consulta de los trastornos de la conducta alimentaria pueden coexistir con algún otro trastorno mental, y sí, sucede. Usualmente, o sea, siempre hay ansiedad, porque la misma mala alimentación genera ansiedad, o la ansiedad genera la búsqueda de una forma de aliviarla, y esa forma de aliviarla puede ser a través no como, o como y mientras estoy dándome el atracón no pienso en nada, estoy feliz, pero termino del atracón y me siento re mal. O, bueno, si no como me voy a sentir mareada y un montón de consecuencias. O una semana después me voy a dar un atracón porque el cuerpo me lo está pidiendo y me voy a sentir mal. Entonces, no salimos de nada. O sea, la cosa es, los trastornos de la conducta alimentaria no son problemas de comida. Ese es otro mito. Son problemas emocionales en donde la relación con la comida se usa para aliviar un sentimiento doloroso, malo, que no sé manejar de otro modo. Entonces lo manejo a través de mi comportamiento con la comida. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro. Y por eso es que necesitamos un terapeuta para tratar, un terapeuta especializado, porque también a este tipo de pacientes hay que llegarle por otro lado. Había una psicóloga que decía, no, yo no quiero ir donde esa psicóloga porque es la psicóloga que engorda. Pero entonces hay que saberlo manejar. O la nutricionista que no da dieta. Yo lo que quiero es que me digan qué comer y no comer. No, si no se trata de eso, es tener una buena relación con la comida y disfrutarla y estar tranquilo. Y yo me he dado cuenta cuando yo como porque bajo de estrés o con alguien que no me bien o enojada, siento que no absorbo los alimentos igual y que me duele el estómago y que la comida no sabe a nada. Entonces, saber disfrutar es lo importante. No por eso nos vamos a poner gordos, porque el cuerpo es sabio y nos va a decir cuándo detenernos. Es que la gente tiende a pensar que si uno empieza a comer de forma consciente, se va a engordar. No, yo no creo en eso. A mí que me digan cuánto. Y sí funciona, yo lo he visto. Lo que sucede es que también es la necesidad de control y de tener una estructura, lo que muchas veces es chocante, porque usted muy bien lo ha mencionado, un trastorno de la conducta alimentaria no es el problema, la comida en sí, sino que es otras variables que se manifiestan a través de la comida, el control de porciones, si es un trastorno restrictivo, por ejemplo, o la pérdida de control, si estamos hablando de atracón, que esto en palabras muy sencillas, porque son otros aspectos mucho más puntuales y profundos, pero es muy difícil también para un paciente llegar y voy a empezar a cambiar mi relación con los alimentos después de que ha pasado tanto tiempo, porque puede ser que es todo un aprendizaje nuevo y una aceptación. Correcto. De que tengo un problema. Correcto. Y que lo estoy manejando mal. Correcto. Primero va la aceptación y luego es un aprendizaje, aprender a comer nuevamente, a tener una buena relación con la comida. Y por ello creo yo que dentro de todo lo más relevante es justo formar a profesionales, no solo en cómo abordarlo, sino que cómo prevenirlo. Porque ya una vez instaurado un trastorno de la conducta alimentaria es muy complejo, pues que esta persona se recupere o tal cual dar un tratamiento, porque los índices de recaída son bastante altos, dependiendo también. Y casi siempre hay. Sí. O sea, es normal ese ciclo. Y una persona recuperada, o sea, cuando le dan el alta, la persona tiene que saber que si viene una señal o una amenaza de un nuevo síntoma, inmediatamente buscar ayuda, no dejarse caer otra vez. O sea, un trastorno de la conducta alimentaria de corta duración dura 3 años. El promedio son 6.
y después de 12 se pueden volver crónicos para toda la vida, ¿verdad? Entonces, no es chiste, no hay que andar jugando con eso, de que me voy a poner a dieta y de que no. Y precisamente por eso es que hago mención o puntualizo la formación de los profesionales de la salud en general. Exacto. Para que los mensajes que se comunican no den pie a que una persona vulnerable, como hablábamos, ese sea su detonante para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Porque cuántas veces he visto yo y es de lo más frustrante, reto de tantos días, sí. Pierde tanto peso en tantas semanas y entonces el ganador es el que pierda más peso. O por ejemplo, si ya te comiste esto en el día, entonces ya no te puedes comer esto en lo que va de la semana. Y uno solo piensa en eso y tiene ganas de comerse eso que le han prohibido. Por supuesto, por supuesto. Pero imagínese lo que esto genera en una persona que no tiene estas herramientas, que no tiene estos conocimientos, porque nosotros sí podemos discriminar y decir, bueno, esto definitivamente no es cierto, pero para quienes no cuentan con este conocimiento y estas habilidades, por supuesto que es muy difícil. Y esto que también decíamos, llega a un punto las personas en decir, bueno, entonces ya no sé qué voy a comer. No puedo comer nada todo porque está excluido. Siempre es, dejen de comer esto, pero no dar una alternativa. Y si dan una alternativa, es lo mismo de siempre, lo que ya se sabe. Sí. Entonces, ¿dónde está, digamos, lo enriquecedor en eso y también el valor que estamos comunicando como profesionales? Por ello, yo considero que sí es muy importante tener una formación en estos temas o por lo menos estar sensibilizado porque no es sencillo abordarlos y de hecho las consecuencias en el largo plazo o más bien secuelas son bastante severas. Bastante severas y si lo vemos a nivel macro afectan toda la población porque son problemas sociales. Si la encuesta nos dio un resultado de riesgo de incidencia, eso quiere decir que estos niños salieron con alto riesgo de tener ya un trastorno de la conducta alimentaria. Y es el 49.8% de la población en la zona metropolitana. O sea, en medicina eso es altísimo. Por supuesto. Entonces, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo los ayudamos? Si el costo es altísimo, un niño con un problema o un ya adulto, digamos, con un problema de la conducta alimentaria, no va a trabajar normalmente, no va a socializar normalmente. Es una persona que va a ser una carga para la sociedad. Entonces también hay que verlo a nivel macro, además del sufrimiento que implican, porque realmente yo no quisiera que nadie pasara por estos problemas, pero es una carga social bien grande. Y en el país nos preocupamos un montón por el tema de la obesidad. Y hay un porcentaje bien alto de obesos que sufren de trastorno por atracón. ¿Y qué les pasa? Van al médico. Ay, es que a usted le duele la rodilla porque mucho pesa. Regrese dentro de un mes con 20 libras menos. En cambio, yo que estoy viejita, si voy donde el doctor y me digo, me duele la rodilla, no me puede decir regrese con 10 años menos. Tengo esa ventaja. Pero, o sea, no es que no me lo puede decir, pero es lo mismo. Al pobre señor con sobrepeso que fue donde no puede venir en un mes con 20 libras menos. No puede. Entonces, tenemos que entender eso. Que averiguar, bueno, usted, ¿por qué come tanto? Hágase una evaluación. Vaya donde tal profesional. Entonces, tal vez se le cura si es eso, pues se le va a curar la rodilla, pero entonces el daño que está sufriendo es en sus emociones, en su autoestima, en todo. Sí, eso lo conversábamos mucho con Jessica, que es, la estamos extrañando el día de hoy, pero es culpabilizar o más bien responsabilizar a las personas
por sus padecimientos. Ujú. Cuando es una serie de factores contextuales o lo que decíamos de determinantes de la salud que pueden estar generando esa problemática, porque únicamente simplificar o decir, bueno, pierda esta cantidad de peso y se va a sentir mejor de la rodilla, no me está Sí. solventando, porque ¿qué es lo que me está generando el dolor? Sí, puede ser que el peso que yo tenga genere una carga adicional a los ligamentos, a las articulaciones, pero más allá de eso, ¿cómo está esta persona nutricionalmente hablando? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿Tiene acceso a un calzado adecuado, por ejemplo? ¿Camina Exacto. mucho? ¿Cómo es la vida de esta persona que ha generado que tenga ese malestar? Y su vida emocional. Tal vez está bajo mucho estrés y por eso se levanta en la noche a comer. Una serie de cosas que muchas veces Entonces hay que preguntar. Pero es que eso es lo que no se hace. Ujú. No se indaga, porque aquí es la solución rápida de lo veo de esta forma, entonces esta es la solución. Y es algo que nosotros decíamos y que a mí es que no, ya eso de la frustración, creo que después de la frustración, que siempre que una persona es diagnosticada con una enfermedad crónica, la receta mágica es pierda peso, porque eso es lo que va a mejorar sus valores bioquímicos, hormonales, etcétera. Y no, porque, y eso yo lo veía también con otros profesionales neutrales al peso, que por ejemplo, las enfermedades crónicas se manifiestan tanto en personas normopeso, entre comillas, como en aquellas de una talla más grande. Entonces, a una persona con una talla normal, nuevamente entre comillas, no le va a recomendar el profesional pierda peso. Sí. Porque es que no es ese el motivo o el origen del trastorno endocrino en este caso. Y tristemente va a buscar más en la persona con normopeso, porque la persona con el cuerpo grande ya encontró el problema, pues, en teoría. Y eso es algo que también lo veíamos con un tema que estábamos abordando, que eran los sesgos o la calidad de la atención brindada a las personas de talla grande de parte de los profesionales de la salud. Los tiempos eran menores, el interés del profesional en realmente indagar la historia clínica de esta persona no es ni comparable con alguien con una talla aceptable. Sí. Entonces, desde ahí la persona está siendo ya vulnerada. Es una discriminación, es la famosa gordofobia. Sí. Que sí es una forma de discriminar, así como existe discriminación racial y otros tipos de discriminaciones y que no está catalogada, digamos, como tal. Pero sí lo hacemos. Y lo hago yo en veces, o sea, desafortunadamente lo tenemos ahí culturalmente bien arraigado. Médicos y no médicos y todo, tristemente. Pero tenemos que cambiar eso porque sí hace mucho daño. ¿Y qué considera usted que deberíamos hacer para cambiarlo? Para cambiar que esa tema... percepción que se tiene acerca de, bueno, comenzando por ejemplo con estos mitos que hay respecto a los trastornos de la conducta alimentaria y que también una persona con talla grande puede tener un trastorno de la conducta alimentaria. Porque eso es algo que suele decir, o más bien únicamente adaptarlo o decir una persona delgada es más probable que tenga ese es otro mito, trastorno de la conducta. Que solo las personas delgadas tienen anorexia, ¿no? O sea, hay casos de personas en cuerpos grandes. Una persona que pesaba 200 libras, bajó 30 libras, entonces ahora pesa 170. Sigue siendo grande, pero ya tiene el pensamiento obsesivo, compulsivo de una anorexia y va a seguir en ese proceso adelgazando, pero sigue estando en un cuerpo grande y la gente la sigue viendo como gorda. Esa es la anorexia típica. O, bueno, el trastorno por atracón es un trastorno, el más común de los trastornos de la conducta alimentaria, pero el menos diagnosticado.
Porque lo que pasa es que come mucho. Porque come mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues tratar de cambiar el chip y empezar a aceptar a las personas como personas y ser un poquito más compasivas. Y no hablar de que ese porque es haragán, porque no hace deporte o porque no hace qué. No, seamos compasivas. Ese nació en un cuerpo grande o se le hizo grande el cuerpo por X razón. No juzguemos, sino que comprendamos y veamos qué le pasa, cómo le podemos ayudar. Y si no le podemos ayudar, por lo menos quedémonos callados. O sea, es el tema de inclusividad. O sea, hay que aceptar a todos los tipos de cuerpo como personas normales, capaces, iguales. Es bien triste el tema porque no es un tema del que estamos conscientes. Entonces, uno es concientizarnos, ¿verdad? Y darnos cuenta que estamos haciendo bullying, incluso los papás o los profesores o los profesionales de la salud sin darnos cuenta. Es hacer conciencia la clave. Y en esto los medios de comunicación juegan un rol importante. Yo siempre he pensado que para Asociación Estima la comunicación es así como la clave, que no podemos hacer más, pues no podemos ni queremos tener que financiar tratamientos, queremos evitar que existan tratamientos, ¿verdad? Entonces... Correcto, y por eso es lo que le mencionaba, sin duda la labor que ustedes hacen es loable, porque sí en nuestro país o con nuestras características idiosincráticas y todo lo demás, estos temas todavía son complicados de abordar o de comprender. Entonces, por ello, el estigma o siempre el culto al cuerpo es muy fuerte, pero lo que usted mencionaba, la comunicación, la sensibilización es clave y por ello yo considero que darle visibilidad a personas como ustedes, como asociación, es importante porque es una plataforma para comunicar y hacerle llegar a más personas que esto existe, porque muchas veces la gente se siente ¿y a dónde voy? ¿Con quién consulto? ¿Qué voy a hacer? Pero al saber que ustedes cuentan con un equipo de profesionales certificados, eso es muy importante porque muchas veces no se sabe con quién consultar y eso es algo que ocurre en diferentes problemáticas, pues que uno tiene un diagnóstico y quién es el profesional adecuado. Sí. Entonces, que hace 20 años no se tenía y ahora sí se cuenta con esta red es sin duda un gran logro. Una red que estamos luchando por ampliar porque si quisiéramos que llegara, o sea, poder atender más pacientes y que los pacientes nos buscaran más. Hay estudios en otros países que encuentran que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria pasa de 2 a 6 años buscando el tratamiento, yendo donde distintos profesionales, que porque tengo gastritis, que porque me duele la pierna y tal vez osteoporosis, o que me da palpitaciones, etc. De 2 a 6 años. Y en ese tiempo la enfermedad avanzando. Entonces, entre más se sepa y bueno, conocer señales y síntomas también es importante porque veo en una amiga o en un hijo señales, pues lo llevo a una evaluación. Si sale bien, fabuloso. Si sale mal, pues comienzo un tratamiento temprano y oportuno. ¿Cuáles son esas señales que ustedes consideran de alerta o que les comunican a las personas que deben saber? Por ejemplo, la persona cambia sus hábitos de alimentación, aumenta o pierde peso en un tiempo corto, se aísla socialmente, se ve en el espejo, se juzga mucho, se pesa, hay que esconder las básculas. Hay un montón tiene mareos, pierde interés en cosas que le interesaban antes, porque claro, hoy solo piensa en comida, está irritable. La verdad es que cualquier cambio en el comportamiento de la persona hay que estar alerta. Algo le está pasando, o que no duermen suficiente, o que pasa mucho en las redes sociales. O sea, las redes sociales, hay muchas buenísimas
y que te enseñan cosas buenas, pero a veces los algoritmos malos te persiguen, no en veces, sino que seguido. Hay que tener, o sea, enseñarles discernimiento a las personas para que sepan qué seguir. Es bien difícil porque a mí me pasa que me pongo a ver y uno llega a esas cuentas. Sí, y empieza a ver y a ver qué hay, qué no hay. Entonces, con los niños hay que tener mucho cuidado en eso. Y los colegios, los profesores, los padres de familia tienen que estar muy atentos. Nosotros hemos dado cursos de trastornos de la conducta alimentaria para maestros y personal docente, que ellos pasan la mayor parte del día con los niños, pueden ver y notificar al padre y que el padre tome las medidas. Sí, los docentes son actores clave dentro de este entorno, pues, que rodea, en el caso de los niños o a la población adolescente, porque sí, en ocasiones los niños o adolescentes en casa no pasan mucho tiempo con sus padres o con la familia. Uh-huh. Entonces estos signos pueden pasar desapercibidos o no identificarse oportunamente, mientras que un docente capacitado sí puede notar esto y notificarlo oportunamente. Sí, esto es muy importante. Sin duda que el trabajo debe ser conjunto y social. Todos tenemos una labor pues que cumplir para prevenirlo. Exacto. Y pues evitar tratarlo definitivamente. Y reconocer que son peligrosos y están afectando a un porcentaje bien alto de la población, pero se ha visto más en adolescentes. Pero si empieza en un adolescente, puede llegar a una señora de 70 años, va creciendo con eso y nunca se cura. Entonces hay que tener cuidado. O sea, es un tema que realmente es un tema social bien serio. Sí, que poco a poco se tiene que ir modificando y permeando. Y por eso es que estos espacios son tan importantes, porque es lo que nosotros también queremos hacer, que las personas logren comprender, educarse o sensibilizarse con las diferentes problemáticas o temáticas que nosotros abordamos en el podcast de la mano de profesionales, o en este caso de usted, que representa a la asociación, y todo este trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los años para pues evitar el sufrimiento pues de estas personas que tengan un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces me gustaría, para cerrar, ¿qué mensaje quisiera usted dejarle a las personas que nos escuchan? ¿Qué mensaje? Tal vez el mensaje sería que la comida no es el enemigo. La comida es un aliado nuestro y está para servirnos, no solo, como dije antes, no solo como gasolina para el cuerpo, sino que para todo. Entonces, no le busquemos los males a la comida. La comida no es mala en sí. La comida es buena y es un elemento que Dios... Es vida. Es vida. Entonces, disfrutémosla, aprovechémosla y sepamos usarla. Y demos buen ejemplo, no hablemos mal de ella en frente de nuestros amigos o hijos. Creo que esa es una forma de prevención y de cambiar cultura, porque lo que tenemos que trabajar aquí es cambiar cultura, cambiar forma de pensar. Estos paradigmas, sí, que poco a poco se tienen que ir modificando, y por eso el trabajo debe ser constante y perseverar, porque yo sé, y lo hablábamos, en ocasiones se siente que el esfuerzo es tan grande y los resultados no son los que nosotros quisiéramos, pero sí ocurren, sí hay influencia, sí hay efecto e impacto. Entonces lo importante es continuar y justamente volver más grande esta red poco a poco, que yo sé que eso es algo que ya se está trabajando y que esperamos más profesionales se puedan sumar al esfuerzo y a las personas que están a cargo de gente joven, que traten de empaparse, de aprender sobre el tema.
y de cambiar también su actitud y su forma de pensar hacia la comida, ¿verdad? Porque incluso estaba, ahora que usted lo menciona, esto de que más personas se empapen de eso, también es importante, menos mal estábamos cerrando, pero esto es relevante en la academia, es decir, las que están formando a los futuros profesionales, también actualizar esta oferta académica y tomar en cuenta estos temas, porque esto siempre lo hemos dicho, la ciencia es algo que se transforma y que cambia y no hay verdades absolutas, pero estamos viendo que hay un problema, por lo tanto tenemos que tomar acciones para prevenirlo y no llegar a tratarlo de ser posible, pero sí formar a estos profesionales, tal cual. Pero contar desde ya, desde este proceso reglado académico, tener ya estas habilidades para que luego solo sea que le digo una especialización. Es correcto, pero sí debería existir. Totalmente de acuerdo y gracias por ese punto, por recordármelo, porque sí lo hemos visto bastante y lo estamos trabajando con universidades y eso, pero en vez de romper formas de pensar y de ser es difícil, pero ahí vamos. Sí, créanme que yo lo sé y comprendo su sentir definitivamente. Y por eso lo mencionaba, que muchas veces se siente que el esfuerzo es tan grande y agotador, pero sin duda que está dando sus frutos y yo le puedo dar fe de eso. Y gracias por el espacio, porque para nosotros espacios así son la forma en que nos damos a conocer y le damos a conocer nuestras inquietudes a la población. Sí, así que ojalá nos hayan escuchado un montón. Claro que sí, sin duda que así será y no dude que tiene las puertas abiertas. Gracias. Aquí en Ley del Efecto también, en nuestra casa, y que nos gustaría pues en otra oportunidad volver a conversar y nuevamente agradecerle por toda la labor que ustedes hacen. Así que muchas gracias. Si no fuera por personas y organizaciones como ustedes, no podríamos, porque solitos no se puede. Un trabajo conjunto, sin duda. Muchas gracias. Sí, gracias. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.